Hola a todos, he realizado tres pequeños clips de video donde hablo de los síntomas sociales de la pandemia que estamos viviendo. El primero habla de los síntomas mediáticos, el segundo de los síntomas neoliberales o económicos y el tercero hace una mirada a futuro planteando posibles síntomas que podríamos experimentar como consecuencia de esta pandemia. En la descripción están los links a los tres videos de forma independiente y también a uno con todo el contenido, además de contenido adicional. Gracias. Pandemia o este virus en realidad tiene una virulencia, una viralidad que es más mediática que biológica. No pretendo decir con eso que este virus no sea peligroso ni nada por el estilo. Es muy peligroso y estamos tomando todos a nivel mundial las precauciones al respecto. Pero, digamos, su virulencia, su viralidad a nivel mediática es sin precedentes. Probablemente se trata de la primera gran pandemia en tiempos del paradigma social de Internet tan marcado, la primera gran pandemia de nuestro régimen informacional. Yo creo que ni el SARS ni el ébola estuvieron en un momento de explosión tan grande como esta pandemia. Esta es la primera pandemia de la era del TikTok, del Instagram y del Facebook como fuente de noticias. Entonces, yo creo que los primeros síntomas que esta pandemia arroja y que deja muy en claro son el síntoma del flujo de información, el síntoma de la saturación, el síntoma de la velocidad como norma, ¿no? Que son características de algo que yo he denominado como régimen informacional actual y del que vengo hablando desde el 2011, 2012. Y justamente digo desde entonces que las dos grandes características de este régimen son la saturación de información y la velocidad. Y la saturación, siguiendo una idea de Jean Baudrillard, a quien voy a referir varias veces en este video o en estos videos, eh, digamos, la saturación lo que genera en la línea de lo que dice este autor es una inoperancia de los sujetos que están como extasiados, ¿no?, ante tanta información y respecto a eso solamente pueden fluir. Pues bien, es más, hace poco di una charla sobre esto, voy a dejar un link probablemente a una charla sobre el régimen informacional como tal. Pero bueno, yo creo que esa lógica de la saturación y el flujo infecta todas nuestras pantallas. Antes que el virus infecte nuestros pulmones, eso nos infecta antes, ¿no? Y en ese sentido, el régimen informacional nos impone esta saturación y este flujo y esto se ha hecho muy evidente con el tema de la pandemia. Y ahora que la gente ha salido un poco de sus rutinas, yo creo que lo que ha quedado desnudo es este régimen informacional y su funcionamiento para la mayoría de la gente, ¿no? La mayoría de gente está metida solamente con su saturación y su velocidad de información en estas cuarentenas en las que estamos. Y son síntomas también de una subjetividad que moldea este régimen informacional, que son una subjetividad extasiada de la información y una subjetividad debilitada en cierto modo, ¿no? Todos estos influencers en crisis que generan todas estas historias, todas estas cosas que vemos en internet de alguien que está atravesando un aparente mundo posapocalíptico, creo que dan cuenta de ese tipo de subjetividad de este régimen, ¿no? Entonces, por un lado, creo que el primer síntoma mediático es que se evidencia nuestro régimen informacional y el segundo síntoma mediático es que vivimos un simulacro de pandemia, ¿no? Y vuelvo a Jean Baudrillard, él al comienzo de los 90 había dicho que la guerra del Golfo no tendría lugar. Y luego de que la guerra efectivamente ocurrió, Baudrillard dijo que no tuvo lugar la guerra del Golfo porque lo que la gente vivió fue un simulacro de la guerra, un simulacro mediático de la guerra. En esa línea yo creo que hoy en día estamos viviendo un simulacro digital de la pandemia. Estamos viviendo la información de la pandemia, el efecto simbólico y fuerte de la pandemia está diluido en esa velocidad. No quiere decir que no haya habido una guerra del Golfo, no quiere decir que no haya una pandemia y que muera gente y que eso sea muy real y dramático, sino que el efecto mediático la supera por lejos, ¿no? Ahí yo recuerdo lo que pasó al inicio de año con la posibilidad de una tercera guerra mundial que se especuló por este ataque que hizo Estados Unidos a un miembro del ejército iraní. Lo que vivió la gente fue un simulacro convertido en memes de lo que podía ser una guerra, pero la idea de la guerra, la fuerza simbólica de la tragedia que es una guerra quedó diluida. En ese sentido yo creo que estamos en una pandemia de memes también, una pandemia de fake news, una pandemia de información por todo lado que le quita el valor simbólico de la tragedia que es una pandemia y lo fuerte que es para la sociedad, ¿no? Entonces, el segundo gran efecto mediático que veo es que hay un simulacro de pandemia, un simulacro digital más que una pandemia real. Bueno, eso es todo. Espero que esto no sume ni a teorías de conspiración ni a nada de eso. Simplemente quería retratar alguna serie de cuestiones que se me hacían evidentes y que de repente era importante compartir con todos. Eso es todo. Gracias.